Quiero presentar a nuestro primer ponente. Él obtuvo la licenciatura en Filosofía por la Universidad Gregoriana y el Ateneo Regina Apostolorum en Roma. Obtuvo también la licenciatura en Teología por la Universidad Lateranense en Roma. Además, ha cursado la maestría en Humanidades en la Universidad de Anáhuac, México, con mención honorífica. Es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense en el Instituto Giovanni Paolo II per Studi del Matrimonio e Familia. Realizó su máster en Estudios Humanísticos en el Centro de Estudios Legiones Christi de Salamanca, España. También es creador de múltiples proyectos formativos en las áreas de arte, filosofía y teología. Ha sido formador de varias instituciones de Italia, México y España, de los niveles medio y superior, como el Irish Institute de Monterrey, el Villaggio dei Ragazzi, la Universidad Anáhuac del Sur, Escuela de la Fe y otros. Actualmente es el responsable de formación en el Instituto Juan Pablo II para la Familia. Imparte conferencias sobre el amor y la familia, en congresos así como entrevistas en programas de radio y televisión sobre antropología del amor. Es autor del libro Amar, Misterio y Proyecto, Antropología y Teología del Amor, que es referencia indispensable sobre la teología del cuerpo y del amor. Es traductor del Departamento de Publicaciones del Instituto Juan Pablo II para la Familia y también colabora con artículos en diversas revistas. Así es. Ha impartido conferencias en las universidades Lateranense de Roma y la Universidad di Matera, pero también es tour leader en diversos programas, sobre todo de culturas del Mediterráneo como Israel, Italia, Grecia y Turquía. El día de hoy estará presentando la presentación de Codificando la Teología del Cuerpo, el Misterio del Amor. Tenemos el honor de presentar al doctor Óscar Perdiz. Doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, noches, donde se encuentren. Qué alegría compartir con ustedes una serie de códigos que vamos a ir desactivando, por así decir, y van a ver que pues nos va a encantar. Quiero comenzar, bueno, me imagino que ya se ve mi presentación. Vamos a iniciar ahora pues una aventura en la que nos tenemos que meter a lo más profundo. Van a ver que pues nos va a encantar. A ver, un segundo. Muy bien. Bueno, pues hace 2000 años, un hombre que paseaba aparentemente por las orillas del lago de Galilea, le dijo a un pescador que no había pescado nada en toda la noche, le dijo estas palabras que tenemos aquí: pegaine stovazos o dukin altum, o sea, ve a lo profundo. No sé por qué traducimos a veces remamar adentro y cosas por el estilo. Le dice, ve a lo profundo, porque eso en lo profundo, y bueno, cuando vas al lago y te vas a la parte más profunda, pues no solamente vas a la más profunda, sino a la más alta. Y lo que le está invitando es a meterse en el tejido de las escrituras. Entonces quiero hacer primero una pequeña introducción a esta decodificación del misterio en el que estamos envueltos por el hecho de ser seres humanos, somos amados, y por el hecho de ser personas sexuadas, estamos llamados, de hecho ya somos nupciales y estamos llamados a amar. Y esto es una gran noticia. De hecho, por eso se le llama evangelio. Evangelio significa buena noticia. Y en esta pequeña introducción quiero comenzar con algunas afirmaciones, aclarando un poquito qué es teología. Teología no significa la ciencia de Dios, porque decir eso y no decir nada es más o menos lo mismo. Teología significa reordenar el mundo, reordenar tu cuerpo, reordenar tu vida desde Dios. Y esto no es una mala noticia, esto es una verdadera noticia, porque es verdaderamente introducirte en el amor. La segunda afirmación que quiero hacer es que teología significa ir a lo profundo verdaderamente, no es aprendizaje ni nada, es pasar de la religión es una cosa de niños, es una cosa infantil, a la verdadera espiritualidad. Significa dar el estirón y no significa necesariamente irte a una universidad a estudiar teología. Mi madre sabía más teología que yo sin haber siquiera hecho la prepa. O sea, se trata de meterse. Y la segunda gran afirmación es que no hay teología sin Biblia. Y la Biblia es un tesoro. No sé por qué lo tenemos descuidado. De hecho, hace unos 500 años recibimos un mandato
un nuevo mandamiento que es el de no leer. Y bueno, al menos en México, ese es, creo que es el que mejor se practica. No leemos y pues no leer es empobrecerse y después pues terminamos bebiendo de nuestros aljibes rotos, lo que dice el Cantar de los Cantares. Bebe de este verdadero profundo y pozo y deja tus aljibes rotos, o sea, nuestros modelos amorosos insuficientes que están a veces pues en las televisiones, en las series, en las pelis, en las canciones, pues ahí eso es una cisterna rota. Entonces, cuando digo que no hay teología sin Biblia, significa que toda reflexión teológica tiene que comenzar desde y con la Biblia. Si no, pues serán pláticas, charlas entretenedoras y bonitas, pero no estamos yendo a lo profundo. Y cuando vamos a lo profundo vamos a descubrir que estamos metidos en un misterio amoroso. Pero bueno, ya veremos qué significa misterio amoroso. Y además, la Biblia no es un libro, es una colección enorme de libros, quizá casi 100, escritos durante más de 1000 años, en todas las lenguas, bueno, 3 lenguas, perdón, en lo que contiene todos los géneros literarios, por tanto requiere de interpretación, no se puede, o sea, de decodificar. Y no hay absolutamente ninguna colección de libros de la antigüedad, ni siquiera en la mitología griega, que es nuestro otro pulmón que deberíamos leer, no hay ninguna colección de libros o libro que tenga sexo por todas partes, como la Biblia. Hay, no sé, viejos que espían a unas mujeres que se bañan, prostitución sagrada, casos de incesto, que son pocos, pero están ahí. La palabra conocer significa tener una relación amorosa con otra persona. Y así, bueno, gente bueno, un profeta que recibe el mandato de casarse con una prostituta, ¿por qué? Otro profeta al que le recibe no sé si es peor todavía, mañana se va a morir tu madre y no quiero que la entierres ni que sufras duelo por ella. Aparece por todas partes la desnudez, la soledad, la necesidad del otro, la posesión, casos de casi hasta de abuso. Y aparecen también pues, muchísimas poesías enormes, bellísimas, profundísimas, de muchachos que les dedican a las esposas o muchachas que dedican cantos a los esposos o a sus amados. De hecho, la espuma y la crema de la Biblia pues se llama Cantar de los Cantares, que por cierto está escrito por una mujer. Hay familias ejemplares, familias desastradas, muchas historias de amor, casos, no sé, bueno, erotismo por todas las esquinas y incluso encontramos en el Antiguo Testamento 2 personas que son condenadas a ese terrible castigo que es el celibato. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿No? Y casos de seducción por todas partes. Una mujer que seduce o trata de seducir a su huésped y así. Bueno, pues todas estas historias, ya también hay leyes, hay otras historias, etcétera, pero tienen algún sentido y algún orden. Bueno, pues hoy vamos a descubrir justo lo que unifica y vamos a descubrir que es maravilloso. Y no es un tesoro, son muchos tesoros. ¿Ok? Bueno, pues eso es la teología. Teología significa tratar de ordenar. Muy bien. Otro mandato, en cuanto sale este señor, que se llama Simón, al que le van a cambiar, Cristo le cambia el nombre de Simón a Pedro, le va a decir, afese ta dictia su, o sea, deja de estar enredado, o sea, deja tus redes. Y esto es un mandato, o sea, si quieres ir a lo profundo, también tienes que dejar tus redes. Como este señor que está aquí en esta escultura impresionante que se encuentra en Nápoles, que de hecho está dejando sus redes, o sea, está dejando el mundo, está dejando el engaño en el que ha vivido, y bueno, las redes son las redes, a veces es el celular el que nos posee y otras cosas. No, sé libre para verdaderamente seguir yendo a lo profundo, eso es, dar el estirón, ¿ok? Y pues vamos entonces a meternos a ver el hilo de Ariadna. El hilo de Ariadna es el hilo conductor que te saca del laberinto, porque la Biblia parece un laberinto, como hemos dicho, y la vida, de hecho, es un laberinto de por sí. El cuerpo sexuado, llamado amar, con los deseos, los sentimientos,
las pasiones, la gente que se atraviesa, los desamores. Entonces, somos un laberinto, entonces necesitamos encontrarnos. Y para salir del laberinto, bueno, para entrar y salir, necesitamos un hilo, como las habichuelas, ¿no? De la otra historia. ¿Y cuál es el hilo que une las escrituras? Pues es esto, las escrituras, en esa cantidad de libros que hemos dicho, están organizadas como un casamiento judío. Y el casamiento judío hay que conocerlo, porque si no, pues no entendemos. Consistía en dos momentos separados por un año. El primero era el desposorio, que se celebraba relativamente de manera sencilla, y el segundo, un año después, era la boda propiamente hablando, que pues la tenemos aquí. Bueno, pues, ¿y de esto dónde aparecen las escrituras? Pues las escrituras están organizadas de esta manera. El desposorio sustancialmente consistía en que la esposa o la muchacha, que ya estaba en edad de casarse, unos 13, 17 años, salía de la casa de su padre y el padre la entregaba al esposo. Eso era el desposorio. Un año después se celebraba lo que llamamos boda propiamente hablando, pero aquí ya son esposos. Bueno, pues consistía en dos acciones rodeadas de muchas y muy complicadas ceremonias, procesiones, etcétera, pero consistía en esas dos cosas. El esposo introducía a la novia en su casa y segundo, se realizaba la consumación durante la boda. Por eso las bodas duraban al menos una semana y podían durar más incluso de un mes. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Dónde están en la Biblia estas cosas? Bueno, pues eso es, hemos dicho, el hilo. La Biblia comienza en el Génesis 12 y hasta, en esta relación, ¿quién es el esposo? ¿Quién es la esposa? El esposo, o la figura del esposo en las escrituras, se aplica a Dios y la esposa, la figura de esposa se aplica al pueblo. De hecho, en realidad, en ningún lugar de la Biblia se dice pueblo, se dice casa, por eso es importante, es la casa de Israel. O sea, y casa significa familia. Entonces, se aplica a la familia de Israel. Entonces, la relación entre Israel y Dios es una relación esponsal. También es una relación filial, etcétera, pero la más poderosa, la que atraviesa y la que le da sentido al matrimonio, y principalmente al matrimonio cristiano, porque aquí hay un mensaje no solamente para los católicos, aquí hay un mensaje para todo el mundo. Y yo cuando he explicado esto, sinceramente a veces los no católicos lo entienden mucho mejor, porque están abiertos a la historia, porque aprendemos de las historias, no de pláticas, ni de morales, ni de doctrinas. Aprendemos de historias amorosas. De hecho, ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano no significa rezar ni ir a misa, bueno, de la manera como vamos a misa, porque vamos a rastras, como una obligación, como un precepto, pero, o sea, por favor, ¿dónde estamos, no? ¿Qué otra? No significa una doctrina, o un conjunto de doctrinas, ni un conjunto de normas morales, no. Cristianismo es, ante todo, un encuentro, una relación, y es una relación esponsal. Y esta relación esponsal la tienen por el hecho de existir todos los seres humanos, solo que a veces no lo concienciamos. Todos, o sea, donde hay una persona corpórea, hay una persona esponsal. Da igual si es viuda, divorciada, casada, personas, da igual la tendencia, lo que sea, está en esa relación personal y una relación comunitaria. Bueno, y vamos, si no conocen la Biblia, no pasa nada, a veces mejor, porque así vemos las cosas de manera nueva, y si la conocen, pues vamos a tratar de descubrir, o espero, este maravilloso conjunto de tesoros que nos vamos a ir encontrando. ¿Ok? Bueno, pues imagínense que las escrituras están organizadas como esta boda que he dicho, pero en el camino, después del desposorio, pues ella, la esposa, comienza a ser infiel, comienza a coquetear con sus vecinos, etcétera. Aquí hay que decir que, una cosa que me faltó, que como fruto del desposorio se entrega a la esposa un mohar. Mohar significa el ajuar.
y una dote por parte de su padre. Entonces imagínense esta esposa que comienza a pues, vender incluso el ajuar que le ha dado su esposo, y los esposos que hacen durante este año de espera, pues van preparando una casa para la esposa, para recibirla. Las esposas pues van preparando en este año en el que todavía viven con sus padres, van preparando, bueno, se van preparando para las labores, etcétera. Hay que recordar que pues, en esa época se casan a los 13 años, entonces no saben todo, entonces tienen que irse preparando, madurando muchas cosas. Ok, bueno, pues imagínense que esta esposa, como he dicho, comienza a ser infiel después de recibir el mohar, que de hecho, bueno, ahorita voy a regresar un poquito para entender, voy a poner un poquito todo para darnos así como un panorama, pero con este hilo conductor. Les he puesto para eso algunos de los libros, no todos. Entonces, el Génesis 12 al 50 significa el nacimiento de la esposa hasta que está preparada para desposar. El desposorio está identificado como el éxodo, bueno, concretamente el encuentro solemnísimo con unas tablas de piedra en el Sinaí. Esas tablas de piedra significan el documento de matrimonio, el acta de matrimonio. De ahí pues viene la entrada a la tierra prometida. Esta entrada a la tierra prometida significa el ajuar, el regalo del esposo a la esposa, que tiene que ver con toda la legislación judía. La infidelidad pues es la época de los reyes en la que pues comienzan a coquetear con las otras religiones. O sea, la infidelidad en qué consiste, pues consiste en este caso pues en el adulterio, o en la injusticia, en el trato que se da a los extranjeros, en la idolatría, etcétera. Y de hecho va a ser considerada por los gigantes del Antiguo Testamento, que son los profetas, va a ser considerado como un adulterio por parte de la esposa, como un adulterio por parte de Israel, de la iglesia, porque es la misma figura, hacia Dios, como una infidelidad. Por lo tanto, por eso se presentan los profetas para denunciar. Los profetas no son adivinos, son denunciadores, personas que hablan de parte de Dios y que a veces, en la mayoría de los casos, tienen que vivir en su carne propia el sufrimiento de Dios. O sea, Dios llora porque tiene un corazón humano, porque es Jesús, es encarnado, llora sobre todo, y hay muchos pasajes, llora la infidelidad de la esposa, llora ante Jerusalén. Y aquí aparece otro de los ganchitos que hay que quitar. Cuando se habla de Jerusalén, no es nada más ni sobre todo una ciudad, sino principalísimamente es la esposa, es la comunidad. Jerusalén es un colectivo que abarca a Israel, la iglesia, etcétera. Entonces, cada vez que leamos, si es que leemos, o cada vez que escuchemos en la Biblia y encontremos Jerusalén, pues es la comunidad, uno representado ahí. Cuando se alaba a Jerusalén, pues es el esposo que alaba a Jerusalén. Cuando le echa en cara su infidelidad, pues es ese mensaje a cada uno y en comunidad. Bueno, pues los profetas son muchos, pero están divididos en 4 periodos. Un profeta es un periodo en el que los profetas denuncian, cuidado, porque parece que me casé con una prostituta. Oseas, toma, aquí tienes el documento de divorcio porque no has sido fiel. Jeremías, y ya después lo vamos a ver con algunas imágenes, pero aquí les estoy haciendo una síntesis y un mapita general de toda la Biblia a esta luz, a la luz de lo que de cómo hay que entender el matrimonio cristiano. Ezequiel, bueno, toma el documento de divorcio, nos quedamos en Jeremías, y vete al destierro. Esto ya lo había dicho Oseas. La llevaré al desierto o al destierro para hablarle a su corazón y a ver si se convierte. Aquí aparece otro de los muchísimos símbolos, no vamos a abarcar todos. Desierto en el mundo bíblico significa el lugar de encuentro a solas entre el esposo y la esposa, porque desierto no es un lugar de arena con una que otra palmera por ahí perdida, sino es ante todo la soledad, estar con el otro, para hacerle recapacitar. Bueno, en este caso, pues recapacitar ahí.
Entonces, la esposa toda desolada se va al destierro, que de hecho coincide con el periodo más amargo de todo el Antiguo Testamento, que es el destierro en Babilonia. Después de eso, cuando parece que todo está perdido, cuando parece que la esposa va a morir en el desierto, se presenta, bueno, el final de Ezequiel, que es el profeta que habla en el desierto, y encontramos a Isaías, un profeta que viene, lo vamos a llamar tercer Isaías, un profeta que viene a cantar los cantos más hermosos que jamás hemos escuchado ni visto, bueno, ni leído, de un esposo a una esposa, donde la consuela porque ya ha sufrido demasiado, ha dado muestras de arrepentimiento, incluso aunque no sea tan profundo el arrepentimiento, el esposo se conmueve de ella o por ella y le dice, ya basta, tu sufrimiento ha parado, en realidad nunca te di un documento de divorcio porque yo soy Dios y Dios, o sea, yo soy fiel, yo no acepto el divorcio. Así es que regresa y prepárate para la boda. ¿Okay? Si no entendemos, también hay que leer los libros pues en el lugar que corresponden, o si leemos un texto, pues hay que saber en qué momento está para saber a quién fue dirigido y entenderlo en todo este organismo vivo que son las escrituras. Bueno, pues al final regresa a Israel, o sea, la tierra de Israel, y pues comienzan a escribirse, ahora sí, una serie de libros que todos hablan sobre el matrimonio. Y de hecho, el gran mensaje de este hombre, que es Isaías, dice, es porque tu esposo, o sea, Dios, es tu creador y tu redentor. Y en ese momento, y solo hasta este momento, Israel entiende que solamente hay un Dios y que ese Dios que ha creado absolutamente todas las cosas, la ha escogido como esposa. Y por eso hasta este momento se escribe lo que nosotros llamamos Génesis, y que es, pues es un cantar, es una reflexión, una serie de poesías, porque son varias, eh, sobre lo que seguramente hay en el proyecto de Dios. O sea, no es una descripción pobre y científica de cómo fue, eso a nadie le serviría además, ¿no? ¿Cómo fue la creación? No, son dos poesías, una en forma de tiempo y otra en forma de jardín, porque ¿qué es el amor? El amor es un tiempo, es una historia con alguien, y que es el amor y el matrimonio, pues es un jardín que cultivar, un jardín que cultivarse, un jardín que cultivar al otro, una relación que cultivar. Por eso el jardín es tan importante. Por eso, como ya sé que por el poco tiempo que me dieron no me va a dar tiempo, por eso Jesús va a hablar en un jardín que es la montaña de las bienaventuranzas, que si uno ve, pues es un jardín, es eh, otro eh, signo. Bueno, pues Serrán, bueno, se escriben algunos libros, como el Cantar de los Cantares, muchos salmos, que de hecho hablan del matrimonio, del amor, no digamos el libro de Tobías, la exaltación de la esposa a través de Esther, Ruth, Judith, pero pues cerramos el Antiguo Testamento y esa boda nunca llegó. Así es que pues hay que esperar todavía y pues si seguimos leyendo, abrimos, aunque sea distraídamente, la Biblia en el Nuevo Testamento, concretamente en Juan, pues ahí hay otro bombardeo. Finalmente hay un señor que se llama eh, Juan el Bautista. Finalmente ha llegado el esposo. Le preguntan, ¿eres tú el esposo? No, yo no soy digno de quitarle la esposa al esposo. Presenta a Jesús. ¿Y cuál es el primer signo? O sea, la primera pista, como Jesús se va a presentar, pues justamente va a ser presentándose como un esposo en las bodas de Caná. O sea, las bodas de Caná no son las bodas de alguien, es el momento en que Cristo introduce a Israel a la casa, a su propia casa, y en ese mismo capítulo 2 de Juan aparece la crucifixión, la referencia a la crucifixión. Y la crucifixión, que es el momento de gloria, que Juan no lo pone nunca como un momento doloroso, feo, no, lo pone como el momento de exaltación, el momento en que reconocemos que Dios está realizando la consumación a través de su donación con el esposo, con la esposa, que es la comunidad. Y después va a venir Pablo, y Pablo, que es un fariseo que conoce a fondo las escrituras, es el que mejor conoce de todos los apóstoles, va a decir, caray, ahora entiendo el misterio.
Este es un gran misterio. Eso de estar casados no es una cosa biológica de la especie y otras insuficiencias que a veces se escuchan. No, eso de estar casado es estar metido en el misterio de amor, en este misterio. Entonces, casarse no es meter a Dios en tu pequeño hogar o recibir 4 consejitos para soportarse mutuamente y no matarse después de la luna de miel, sino que es introducirse en el misterio. No es meter a Dios en tu hogar, es meterse en el seno de Dios, estar bajo esta protección. Y de esto de alguna manera participan también los demás, todos los matrimonios del mundo, pero especialmente el de los bautizados. Y termino que es el Apocalipsis, sino eh, pues la culminación de las bodas. De hecho, es una serie de cantos, una serie de visiones para consolar a unas personas que como nosotros están sufriendo unas pestes, unas persecuciones, etcétera. Pues Juan, que es el discípulo amado, o su comunidad o sus discípulos, le escriben a esas iglesias, que son 7, les escriben el Apocalipsis, que es justamente la consolación a una esposa y para que piense en la resurrección y que es el final de todos los tiempos, que es lo que viene después del juicio final, pues el encuentro definitivo y para siempre amoroso esponsal de la comunidad y también de manera individual con el esposo. Y esto hace del matrimonio o le da sentido al matrimonio. El matrimonio no es el uno para el otro o ser fin el uno para el otro. Significa estar de camino, ayudarse mutuamente hacia esa resurrección. Y bueno, pues aquí está una síntesis de las escrituras. Y bueno, esto está, o yo lo he orquestado en 12 puntos, porque así está dividida las escrituras, en 12 momentos. El primero, Abraham, que es un señor que pues en este momento ni siquiera existe el pueblo de Israel. Abraham, te haré el padre de la esposa, que es la comunidad. Entonces finalmente nace Isaac. Aquí va a haber unos ciclos o genealogías esponjadas, es un género típico muy judío. Abraham, Isaac, Jacob. Después viene una novela que si no la hemos leído, la novela de Jacob, de José, si no la hemos leído, pues no podemos salir con la cabeza en alto por la vida a la calle. Hay que leerla y por eso va a terminar Israel. Después viene otro de los gigantes, que es un muchacho tímido, que además medio dividido internamente, pero que va a ser muy generoso, que es Moisés. Él va a ser el camino para liberar, o sea, para que la esposa salga de la casa de su padre, que es Egipto. Y eso es lo que significa Éxodo. En el Sinaí, que es una de las muchas montañas, y hay una teología de la montaña, va a recibir se va a dar el desposorio a través de las 12 tablas, perdón, de las tablas de la ley, que son 2. El Mohar, pues ya dijimos que es la tierra prometida, los reyes, la infidelidad y en fin, ya los profetas, el Génesis, descubrir Juan, Cristo es esposo, y los sinópticos, que son otro evangelio dividido en 3. Hay 3 evangelios, el de Pablo, el de Juan y los sinópticos. Pues en esos sinópticos Cristo se va a presentar como maestro Dios y como el esposo esperado en todas las parábolas, en gestos, etc. Pablo nos va a decir que esto es un gran misterio en el que estamos metidos y ya dijimos el Apocalipsis. Nuestra palabra amor, que significa muchas cosas en español, en hebreo también, o en la Biblia, se dice de 4 formas que significan cosas muy diferentes. Ruha significa el amor carnal, porque deriva de ruach, que es espíritu. Cada vez que tú respiras, estás pronunciando el nombre de Yahvé. Entonces, en la relación carnal se está dando una liturgia del cuerpo porque se emiten sonidos guturales. Por eso cuando se dice no pronuncies el nombre de Dios en vano, significa no hagas las cosas a lo tonto. ¿No? Kinah es el celo, pero bueno, se traduce por celo. En realidad es pertenencia.
y deriva de kadosh, santidad. Los esposos, por el hecho de estar casados, ya son santos. Y no solo porque se hagan la vida imposible el uno al otro recíprocamente, sino porque tienen ese sentido de pertenencia. Eso es verdaderamente lo que significa santidad. No es, no sé qué cosas nos han presentado a veces, es pertenecer. Y por eso también significa celo, unos celos que deberían ser normales y no enfermizos. El tercero es el gesed. El gesed, pues es un amor un poquito más completo, que significa varias acciones a la vez. Mirar o hallar gracia, con cariño, inclinarse, abajarse sobre el otro, levantarlo y promoverlo. Y estos gestos, además, como el hebreo, es teología del cuerpo, porque tiene, en el alfabeto, tiene cuerpos, o sea, son figuras del cuerpo humano, pues el gen, que es la primera palabra, la primera letra con la que empieza, pues ya nos está diciendo eso. Y cuando Jesús hace todos esos gestos, la gente entendía que se trataba de el gesed, como el ciego de nacimiento. Y el cuarto es el rahamim, que no hace falta saber hebreo para entender abajarse al otro, para acogerlo en el útero abierto y llevarlo a la plenitud y guardarlo en tu corazón. O sea, rahamim, ¿qué significa? Pues llevar al otro, o sea, cuidarlo. Es un amor materno, de hecho es el amor propio o más alto de Dios. Dios se presenta como un esposo y como un padre, pero en realidad ama como una madre. Y por eso traducimos este tipo de amor como un amor de las entrañas. Bueno, pues quise hacer esta pequeña aclaración sobre lo que significa amor, porque hay muchísimos lugares donde se habla del celo, donde se habla del rahamim. Cuando Isaías le dice a la esposa que está perdida allá en la desolación, le dice, a ver, ¿puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Abandonar al hijo que dio a luz. Bueno, pues aunque una madre lo olvide, yo nunca te dejaré. ¿Por qué? Porque te llevo en mis muros, o sea, en las paredes de mi útero, y el barro con el que te formé está todavía manchando mis manos. Bueno, pues eso lo dice Isaías. Pues ese tipo de cantos están en la Biblia y pues están ahí muriéndose de risa porque nadie los lee. Y pues que no nos extrañe la forma como a veces vivimos el amor. Bueno, algún detallito, bueno, como ya se nos está yendo un poquito el tiempo, bueno, pues Abraham, el gran mensaje a Abraham es, hay un proyecto de la Trinidad de abajarse para levantar al hombre a través de la resurrección. Todos estos trazos están aquí en este maravilloso icono que merece un semestre. Ok, y esta es la participación en la Trinidad. De hecho, en esta mesa, si se fijan, hay un hueco, o sea, eres tú, estás participando de la Trinidad por el hecho de ser. Y a través de la resurrección, que es lo que significa el 8, que es el octavo día de la creación, llevarte a la plenitud. O sea, Dios nos ha creado para divinizarnos. ¿A través de qué? Pues a través del amor y, o sea, ya de la relación. Y de hecho, bueno, esto en el catolicismo lo llamamos redención. Entonces, y con esto descubrimos una cosa que ya no me va a dar tiempo, pero que la voy a decir ahora, y es que hemos sido creados para ser redimidos. Y el pecado, o sea, hemos pecado porque hemos sido redimidos y no al revés, como a veces nos han presentado. No hemos sido redimidos porque hemos pecado. Dios no está en función de nuestras miserias. Él nos eleva totalmente. Entonces, es una de las grandes conclusiones que tenemos que sacar. Moisés, pues, como Jesús, va a ser liberado de la muerte. Bueno, aquí Isaac, que es el siguiente eslabón de la cadena, que es el hijo de Abraham, pues es una prefiguración de Cristo, porque va a ser sacrificado por su padre, cargando una leña, subiendo una montaña, etc. Bueno, pues todo esto son como pequeñas claves que ya después, pues cada quien tiene que ir profundizando. Y esto es lo que le da sentido, esto es lo que significa ir a lo profundo.
doque basis o eipen ton vasos, o sea, ve a lo verdaderamente. Bueno, después está la historia de Moisés, con esa elección, como en el Sinaí se da a través de la entrega de las tablas, no es un pacto ni nada, de hecho se llama alianza. Este es posiblemente el recorrido que hacen de Egipto hacia Israel, y de hecho como hay 4 evangelios, hay 4 libros de la ley. El decálogo, que comienza, no como a veces se dice, amarás a Dios, no, eso no tiene sentido. Es escucha y ama. Shema Israel, Adonai Elokeinu. El Señor es tu Dios. Y entonces, o sea, escucha que es. Por eso, pues, la moral siempre, las leyes siempre son una respuesta. El códice deuteronómico, pues, es la lógica del don. Ya has recibido esto, has sido amado, has sido creado, pues ahora estás llamado a amar. Los otros 2 no hace falta explicarlos. Uno se llama el libro de la alianza, es una alianza esponsal entre Dios e Israel, y las leyes de santidad. Bueno, pues la entrega de la tierra prometida, que corresponde a la infidelidad, los reyes, ya para entonces, pues ya estamos por aquí, ¿ok? Y pues la infidelidad que está representada en los reyes, porque los reyes representan a todo el pueblo. Por eso somos sacerdotes, reyes y profetas, porque para Dios es como si hubieras una sola especie humana, que eres tú. Y te ama como si fueras toda la especie humana. No existe un rebaño para Dios. Saúl, la desconfianza, como una esposa que desconfía de su esposo. David, el adulterio, una mujer que adultera. Y Salomón, como el idólatra. Por eso van a venir los profetas a acusar. Los profetas que los tenemos colgando de allá, esta maravilla de la Capilla Sixtina, pues Oseas, cásate con una prostituta porque parece que me he casado con una prostituta. A Jeremías toma el documento de divorcio. De hecho, Miguel Ángel, que es el que pinta esto y se autorretrata aquí, arroja ahí el documento de divorcio. Ezequiel, si en este momento muriera tu esposa, yo no haría duelo por ella. Y sin embargo, Ezequiel nos regala uno de los, que es el más duro de todos los profetas, nos regala el capítulo 37, que si no lo han leído, pues ya lo pueden poner ahí en su lista de lecturas pendientes. Unos huesos que toman forma, carne, resucitan, y Dios que les pone un corazón de carne y les cambia el corazón de piedra que tenían. Es decir, la resurrección es el primer lugar donde aparece la resurrección en toda la Biblia, y es la resurrección de la esposa. Dios quiere que las personas vivan. Isaías, que aquí nos está diciendo de una muchacha que está allá abajo, porque la Capilla Sixtina tiene diálogos por todas partes, nacerá el Mesías. Bueno, pues, y este es el precio que el Mesías. Mesías significa ungido. ¿Ungido para qué? Pues o como esposo. Este es el precio que paga el esposo por la esposa. Esto lo estaba viendo Isaías en este canto. Y bueno, pues ya voy a dejarlo aquí porque, pues, como a veces conocemos mejor el Nuevo Testamento, pues, pero esto es lo que le da el sentido. Quiero solamente compartir con ustedes brevemente un canto que lo tenemos que cantar todos. Es el canto que muchas veces lo hemos escuchado seguramente, es un Salmo 23, pero que hay que verlo en clave de, además de disfrutarlo, hay que verlo en esto. Es una esposa que se lo está cantando a su esposo, o es un hijo que se lo está cantando a su padre. Y no esas cosas etéreas que a veces nos hemos presentado. No, es una cosa totalmente profunda y esponsal, carnal, o sea, con la carne, con el cuerpo. ¿Ok? Bueno, pues vamos a escucharlo y verlo con la traducción. Más está cantado por Gad Elbaz, que pues es un tipazo. לדוד אשר
יביטני על מלוכו ינעלני נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו גם כי ילך בגיא מוות לא ירא כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמוני תערוך לפניי שולחן הגט צורריי תשעת השמן האושי כוסי רוויה אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי ישבתי בבית השם לאורך ימים מזמור לדוד אשר רואי לא יחסר הנה עוד דשא יביטני על מלוכות ינעלני נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו גם כי ילך בגיא מוות לא ירא כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמוני תערוך לפניי שולחן הגט צורריי תשעת השמן האושי כוסי רוויה אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי ישבתי בבית השם לאורך ימים תשעת השמן האושי כוסי Bueno, pues con esto terminamos, ya no vamos a ver todo, pero pues este salmo, de hecho, contiene todos los sacramentos, si se fijan, o sea, hay que revisar, desapolillar nuestros muebles y verdaderamente reencontrar el gran misterio en el que estamos metidos y que pues el objetivo de todo esto es sabernos y sentirnos amados, pero que no nos sintamos amados, pues sabernos porque pues existimos y mientras existimos tenemos estos regalos, estos tesoros, la oportunidad de equivocarnos, de subir, bajar, etc. Y pues si vemos todo lo que hemos, a partir de ahora, los textos los vemos en clave esponsal, pues nuestra vida va a cambiar. Si quieren vivir enamorados, lean la Biblia. Pues muchas gracias y pues les un abrazo y pues, les deseo lo mejor.